Este de aquí es Honduras y esta es la costa norte. Ahí se ubica el Valle de Leán, una franja de tierra encerrada entre el Mar Caribe y la cordillera Nombre de Dios. Durante mucho tiempo fue la última frontera. Difícil acceso, selva espesa, pantanos y pocos caminos. Pero en su extremo este, entre los ríos Danto y Cangrejal, nació una ciudad que fue protagonista de la época bananera en Honduras. Estoy hablando de La Ceiba. En Garífuna la llaman Gumaga, también conocida como la novia de Honduras. Y nuestra historia comienza con el pueblo Garífuna, quienes fueron trasladados por los ingleses desde la isla de San Vicente hasta Roatán a finales del siglo XVIII. Con el tiempo, se asientan en Trujillo, y para 1810 un grupo migra hacia el oeste, donde se establecen en la barra del río Cangrejal. La riqueza natural del lugar facilitó que los garífunas iniciaran el comercio marítimo con otros puertos del Caribe. Y en poco tiempo, el rumor de un poblado próspero, con trabajo y tierra disponible, se esparció montaña adentro. Desde Olancho y Oro comenzaron a llegar personas, algunos vía Trujillo, mientras que otros cruzaban la cordillera a pie. También existía otra ruta que salía desde el dulce nombre de Culmí, por donde llegó un grupo de familias Pech cerca de 1835. Pero al llegar a la barra, los Pech se encuentran con tensiones entre garífunas y olanchanos por el comercio y el control de la tierra, así que deciden buscar otro lugar donde asentarse. Explorando el territorio, se encontraron con una ceiba antigua que había sido descubierta por los garífunas poco después de llegar a la barra. Los relatos la describen como desproporcionada, asegurando que durante la estación lluviosa su copa se llenaba de nubes y desde el mar parecía una montaña más en la cordillera. Alrededor de ese árbol, los Pech levantaron sus primeras viviendas, pero hacia 1840 fueron desplazados y se consolida un segundo asentamiento en los alrededores del árbol. Así comenzaron a coexistir dos núcleos vecinos, la barra, de origen garífuna, y el que, gracias a su ubicación, sería conocido como el de La Ceiba. Sin embargo, el modelo económico inicial poco a poco fue reemplazado con la llegada del banano. Para 1860, esta fruta ya estaba dándole forma no solo a La Ceiba, sino que a muchas otras ciudades del Caribe hondureño. En el Valle de Leán, existen muchos ríos navegables que, en su tiempo, permitieron que los finqueros locales con plantaciones tierra adentro pudieran usar los canales naturales para transportar sus cosechas hasta los embarcaderos en la costa. Para 1870 ya operaban varias compañías que compraban banano en Honduras, las cuales comenzaron a contratar trabajadores provenientes de varias colonias inglesas en el Caribe para hacer labores de embarque. Eventualmente, ellos consolidaron un nuevo sector urbano que hoy se conoce como el barrio inglés. La economía ceibeña se consolidaba cada vez más y la sociedad se diversificaba con rapidez, recibiendo migraciones de todas partes del mundo. A partir de 1899, llegan desde Nueva Orleans miembros de la Vaccaro Brothers Company, quienes, interesados en el negocio del banano, se establecen en La Ceiba. Y en poco tiempo, consolidaron muelles, una flota de barcos, plantaciones y, gracias a concesiones estatales durante el gobierno de Manuel Bonilla, construyeron líneas férreas a lo largo de toda la costa. De esa concentración surgiría la Standard Fruit and Steamship Company, la cual junto a la United Fruit Company en Tela protagonizaron el periodo de la República Bananera en Honduras. Honduras, 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 Honduras. Al principio de todo este proceso, La Ceiba era un asentamiento compacto. Según la literatura, una ciudad orgánica sin un urbanismo muy definido, pero con la llegada de la compañía bananera cambió todo, porque ellos no se adaptaron al tejido existente, sino que trazaron el suyo.
En este mapa de 1924 podemos ver cómo era La Ceiba a principios del siglo XX. Para entonces, la ciudad se reducía a 5 barrios, y a inicios de siglo, la zona de la iglesia La Milagrosa, con su plaza, el Parque Bonía, fueron el primer centro de comercio de la ciudad debido a su cercanía con el estero. En este mapa también vemos que la Standard ya era poseedora de varios terrenos al oeste de la ciudad, donde establecieron la zona de Mazapán, un enclave empresarial con residencias, escuelas, bodegas, talleres y su terminal ferroviaria, dejando a la ciudad físicamente dividida en dos: Mazapán como ciudad corporativa y La Ceiba como el espacio de los pobladores locales. La nueva estructura también ayudó a crear nuevos ejes. La avenida San Isidro se consolidó como la arteria principal, mientras que la avenida La República alojaba la línea férrea que conectaba directamente con el puerto. En un terreno adyacente a Mazapán se ubicó el Parque Francisco Morazán. Por primera vez, la ciudad adopta algo de la tradición hispánica del resto de Honduras, creando un parque central rodeado de edificios cívicos. Pero esta plaza no replicaba exactamente el modelo español. Por ejemplo, el antiguo cabildo era de madera y de estilo inglés, a diferencia de las típicas alcaldías españolas en el interior de Honduras. Al mismo tiempo, la Catedral de San Isidro tampoco se ubicó frontalmente al parque, sino en una esquina, obligando a girar su fachada en diagonal para mantener su jerarquía visual. La influencia del estándar también modificó los estilos arquitectónicos existentes en la ciudad. Ahora existían muchas casas de madera con techos de zinc, áticos ventilados y galerías amplias, características que fueron importadas del sur de los Estados Unidos y una tipología que estaba siendo implementada en toda la costa norte. Lo interesante es que Honduras estaba creando dos lenguajes arquitectónicos totalmente distintos. Para ponerlos en contexto, mientras que en el norte construíamos así, en Tegucigalpa se construía esto. Era otra realidad. En ese tiempo, La Ceiba se había convertido en el centro económico de Honduras. De hecho, llegó a acumular tanto capital que ahí se fundó uno de los bancos más grandes del país, el cual fue autorizado por el Estado para emitir billetes oficiales durante años. Pero todo este crecimiento tuvo un costo. Según algunos testimonios orales, el colosal árbol de ceiba, que fue el origen de la ciudad, fue derribado en 1914 después de 4 meses de trabajo, para dar paso a la construcción del edificio de la aduana. Así, desapareció el elemento que le dio a la ciudad un origen casi mítico. Pero a pesar de toda esta arquitectura y crecimiento económico, La Ceiba todavía estaba aislada. Bueno, al menos del resto de Honduras. Paradójicamente, una de las ciudades con mayor actividad comercial del país no tenía conexión pública con el resto del territorio. Entrar o salir implicaba viajar usando las líneas de tren construidas por las bananeras. Pero todo eso cambió en 1965, con la construcción de la carretera CA13, la primera vía pública que conectó La Ceiba con el resto de Honduras. Pero en ese mismo año, Honduras crea la Empresa Nacional Portuaria, la cual decide mover la actividad de exportación a Puerto Cortés. Esto eventualmente resultó en que La Ceiba dejara de ser la puerta de salida del banano, cediendo la posición de polo económico al Valle de Sula. El mapa actual de La Ceiba presenta una estructura urbana fuertemente condicionada por su geografía. El eje de la carretera CA13 ha favorecido un crecimiento lineal, extendiendo la ciudad a lo largo de la franja costera. Dentro de esa lógica, la actividad comercial y administrativa continúa concentrándose fuertemente en el centro de la ciudad. Ahí, la avenida San Isidro, 14 de Julio y La República funcionan como calles principales que atraviesan el tejido urbano de norte a sur, las cuales se interconectan con una serie de calles y bulevares conformando la base de la movilidad vial en la ciudad. Desde ahí, la calle 8 y la CA13 articulan el centro con el aeropuerto Golosón. Y del otro lado, el Boulevard del Este conecta con nuevas áreas residenciales, así como con la calle que lleva al muelle de cabotaje. La Ceiba es un ejemplo de una ciudad 100% hondureña, la cual funciona como el núcleo urbano central para la costa del Caribe de Honduras. Hoy en día, la antigua zona portuaria ha sido convertida en espacio público, mientras que el Parque Swinford, en la zona de Mazapán, permanece como un testimonio material del pasado bananero de la ciudad. Finalmente, a lo largo de los viejos rieles, se alinean pequeños puestos de comida donde La Ceiba reclama ser el origen de la baleada.
Para todos los ceibeños, espero haber resumido la historia de su ciudad de una manera respetuosa y objetiva. En parte, lo logré gracias a algunos suscriptores que me ayudaron a encontrar libros y otros textos que sirvieron para armar el guión de este video. También quiero agradecer al canal ViaxHN por volver a colaborar con material para mostrar lo mejor de Honduras. Les dejo los links de su canal en la descripción. Como siempre, les recuerdo que este es un trabajo editorial, por lo que les dejo las referencias en la descripción. Sin más que agregar, suscríbanse para más historias y hasta la próxima.